Halloween, 1994. ¿Has escuchado más sobre esta controladora? Ni una palabra. Un vuelo abonado circula fuera de Chicago esperando el permiso para aterrizar. Vuelo Eagle 184, descienda y mantenga 2500. Descendiendo a 2500, Eagle 184. De repente la columna de control se inclina a la derecha. El avión se desploma directo a tierra. Se examinará el comportamiento de la tripulación y los controladores aéreos. Los pilotos cuestionarán la seguridad del avión. El avión tenía tendencia a salirse de control. Los investigadores recorren el mundo en busca de respuestas. El desastre hace de Rose Sloan una de las palabras más oscuras de la aviación. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y relatos de testigos. Congelados en vuelo. Es media tarde del 31 de octubre de 1994. El vuelo 4184 de American Eagle salió de Indianápolis hace 15 minutos con destino a Chicago. Hay 68 pasajeros y tripulación a bordo. Feliz Halloween, vaquero. Gracias. Al atravesar las nubes, la aeronave empieza a experimentar turbulencias. Los mantendré en las sillas. No correremos riesgos. El capitán Orlando Aguiar comanda el vuelo de hoy. Se suponía que era su día libre. Se ofreció a hacer este vuelo para ganar dinero extra. Su esposa espera a su segundo hijo. Veamos si podemos ascender. Torre, ¿el vuelo 184 puede subir a 1.800? Vuelo Eagle 184, mantenga 1.800. El primer oficial, Jeff Gagliano, se encarga de las operaciones en esta parte del vuelo. Programa el piloto automático para ascender a una altitud menos turbulenta. Jeff trabajaba en el rancho de su papá en Wisconsin antes de ser llamado para este viaje el día de Halloween. Subirse a un caballo o a un avión eran dos de las cosas que Jeff más amaba. El vuelo 4184 es un ATR-72, un avión de última tecnología fabricado en Francia. Económico y cómodo, el avión se hizo popular en viajes cortos. Este vuelo es apenas uno de los 5 que hará la tripulación hoy. Es el primer día de Amanda Holberg en su trabajo como azafata en American Eagle. La acompaña Sandy Modaf, una avezada veterana. Aguiar y Gagliano han volado esta ruta innumerables veces y la conocen de memoria. Volar de Indianápolis a Chicago es atravesar uno de los espacios aéreos más congestionados en el mundo. Cuando el vuelo 4184 se acerca al aeropuerto O'Hare de Chicago, los pilotos empiezan el descenso a 3.000 metros. Control Chicago, descendiendo a 3.000. Nos preparamos para aterrizar. Eagle 184, entendido. En Chicago, la controladora Michelle Willman regresa de un descanso. La inexperta controladora todavía trabaja bajo la vigilancia de un monitor.
Le dicen que el tráfico de O'Hare enfrenta posibles retrasos debido al tiempo. Tendrá que estar preparada para poner algunos vuelos en espera. Las operaciones de entrada y salida de O'Hare se manejan según las prioridades. No necesariamente el que llega primero aterriza primero. Tienen prioridad los vuelos internacionales por su falta de combustible. Eagle 184, manténgase al sudeste en Victor 7. Control Chicago entendido. Sudeste en Victor 7, Eagle 184. El vuelo 4184 debe mantenerse ahora en una ruta de espera al noroeste de Indiana. La tripulación tiene poco para hacer mientras espera que los controladores aéreos le den permiso para aterrizar. ¿Les traigo algo? Yo estoy bien. Música. Tienes un trabajo fácil. Todo está tranquilo. Esta cosa tiene un ángulo muy empinado en los giros. Sí. Flotamos en el aire. ¿Ponemos los alerones en 15? Eso bajará la nariz. Imagino que Sandy está sorprendida. Adiós. Bien. La tripulación debe informarle el retraso a la aerolínea. Podría afectar el resto de la programación del día. Usa mensajes de texto para comunicarse con los despachadores y no ocupar las frecuencias de radio. ¿Les digo el combustible que nos queda? Claro. Espacio, combustible... ¿Es qué? Hay 3.600 libras. Cuando nos saquen de la espera y se olviden de que están abajo, aparecerá la advertencia de exceso de velocidad. No puedo esperar más. Tenemos suficiente combustible. Podemos estar aquí arriba un buen rato. Hola, amigo. Hola. Estoy ocupado con ellas. Y si no subo en 15 o 20 minutos, sabrás por qué. Bien, cuando estemos cerca te lo haré saber. Subiré ahora mismo. ¿La controladora volvió a decir algo por la radio? Ni una palabra. Vuelo Eagle 184, descienda y mantenga 2500. Descendiendo a 2500, vuelo Eagle 184. Vuelo Eagle 184. En unos 10 minutos podrán aterrizar. Gracias. El vuelo puede descender. ¿Salimos de la espera? No, descendemos a 2500. Y suena una alarma. Sabía que pasaría eso. El avión va muy rápido para volar con sus alerones extendidos. Intenté mantenerlo a 1.80. Gagliano retrae los alerones. Un ruido extraño sale del fuselaje. De repente, la columna de control gira bruscamente a la derecha. Los controles no responden. El avión cae. Los pilotos empiezan a recuperar el control. Pero entonces sucede de nuevo. ¡Contrólalo! Perdiendo altitud. Perdiendo altitud. ¡No puedo! Perdiendo altitud.
El vuelo 4184 chocó en un campo a las afueras de Rose Lawn, Indiana. Ambos pilotos, las 2 azafatas y los 64 pasajeros están muertos. Pronto, el desastre en Rose Lawn se convertiría en uno de los accidentes más importantes en la historia de la aviación. Llevará a los investigadores a nuevas conclusiones sobre una serie de accidentes anteriores. La mañana después del desastre del vuelo 4184 de American Eagle, un equipo de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte está en la escena en las afueras de Rose Lawn, Indiana. Greg Feit es el investigador en jefe. La mañana que llegamos al sitio del accidente hacía frío, estaba nublado, era uno de esos días húmedos y lluviosos. Solo podía olerse el avión o el combustible, y como estaba lodoso y húmedo, ese aroma a desastre por todo el lugar provocaba un poco de conmoción. Y ahora teníamos que caminar sobre ese campo y empezar a hacer nuestro trabajo. El sitio del accidente está empapado de combustible y líquido hidráulico. Hay restos humanos esparcidos por todas partes. El sitio es declarado un riesgo biológico. El vuelo 4184 fue uno de esos accidentes donde quedó muy poco del avión. Los investigadores saben que por la forma como están esparcidos los restos podrán deducir cómo fue el impacto del avión. Como había un patrón de restos en forma de abanico y estaban esparcidos por toda el área, supimos que el impacto fue muy superficial pero a una gran velocidad. Las 2 grabadoras de vuelo del avión se encuentran intactas en la cola. Son llevadas al laboratorio de la Junta de Transporte Aéreo para su análisis. La información en las grabadoras podría proporcionar las pistas que los investigadores necesitan para resolver el misterio, pero extraerla toma tiempo. Entre tanto, los investigadores buscan las piezas claves de los restos. Primero buscamos las 4 esquinas del avión. Bob Swain, de la Junta de Transporte, lidera la búsqueda. Se busca la nariz, la cola y las puntas de las alas. Porque si uno sabe dónde están las 4 esquinas del avión, comprende si el piloto tenía el control o no. Las 4 esquinas del avión están lejos una de la otra. La nariz y la cabina del piloto están completamente destruidas. Esto les dice a los investigadores que el avión golpeó de nariz primero, en un descenso bajo pero rápido. Despacio, contrólalo. El hecho de que el avión no descendiera en picada durante el impacto indica que los pilotos tuvieron algún control en los segundos finales antes del choque. Solo se les acabó el espacio para subir. Mientras tanto, el investigador Swain recuperó algunos de los instrumentos del avión, entre ellos el indicador de actitud, también conocido como horizonte artificial. Es un instrumento importante que les dice a los pilotos si están volando a nivel. Si no funcionaba bien, pudo confundir a la tripulación y hacer que se equivocara. Teníamos una idea clara de la inclinación del avión en el impacto. Eso nos ayudó a deducir si los pilotos tenían la misma vista del vuelo que encontramos cuando golpearon el suelo. Las luces. Muchas piezas de la cabina del piloto usan una pintura fluorescente o algo similar, y cuando hacen contacto se transfieren pequeñas partículas de la pintura. Si las observamos con una luz negra, podemos ver cosas que a simple vista no se ven. Detecto algo aquí. La fuerza del impacto dejó unos rasguños diminutos en el instrumento destrozado. Swain descubre que el indicador de actitud al parecer estaba funcionando bien. Sus últimas lecturas muestran que el avión volaba fuera de nivel. El instrumento coincide con la posición del avión en el impacto. Eso indicó que al menos los instrumentos de vuelo que los pilotos seguían funcionaban bien.
Les decían cómo iba el vuelo. Esto significa que los pilotos sabían que el avión estaba cayendo. El investigador Greg Feit obtiene una imagen más clara de los segundos finales del vuelo. Ahora quiere conocer la historia de este vuelo antes de caer del cielo. Un elemento clave era examinar el control de tráfico aéreo. Eagle 184, manténgase al sudeste. Feit averigua que el vuelo 4184 estuvo en un patrón de espera al sudeste de Chicago durante 39 minutos antes del accidente. Cuando revisamos las grabaciones del control de tráfico aéreo, encontramos que el número de aviones que entraba al aeropuerto O'Hare de Chicago tuvo que ser reducido debido al clima reinante en esa área. Disculpen el retraso. Uno de los aspectos que descubrimos fue que uno de los controladores en la torre era relativamente nuevo. ¿Un controlador inexperto puso en peligro el vuelo 4184? El investigador en jefe Greg Feit quiere saber más sobre las condiciones del tiempo a lo largo del patrón de espera. Quiero la información del tiempo, los informes de los pilotos, radar Doppler y las condiciones atmosféricas. El vuelo 4184 no era el único avión que circulaba el aeropuerto O'Hare ese día. Varios aviones más estaban en espera. Todos aterrizaron bien. Los interrogatorios a los pilotos de algunos de esos aviones les dan una pista importante a los investigadores. Todos experimentaron formación de hielo de hasta 2 centímetros de espesor. Muchos de los pilotos informan lo mismo: congelación. La doctora Marcia Politovic trabaja en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica. Es una experta en congelación y en el peligro que esta representa para el avión. Esencialmente cambia la forma del ala mientras estás en el vuelo. Genera arrastre, reduce la elevación, causa problemas en el desempeño y manejo. No es una buena situación. Los investigadores examinan los registros del tiempo del día del accidente. Encuentran un patrón inquietante de informes de congelación a lo largo de un frente frío cerca de Chicago. Pero los informes describen la congelación como ligera a moderada. Tal vez el tamaño del avión fue un factor determinante. Por lo general, los aviones grandes vuelan por encima de las condiciones peligrosas dentro de una nube. Pero el ATR-72 no puede hacer eso. Los aviones pequeños no pueden volar tan alto, quedan atrapados en el hielo durante más tiempo. Tal vez no tienen el equipo de descongelación, es posible que no tengan fuerza suficiente para salir de un problema. Los investigadores descubren que el patrón de espera del vuelo 4184 lo llevó repetidamente a través de capas de nube. Cada capa implicaba quedar expuesto a condiciones de congelación. Steve Frederick volaba fuera de Chicago la mañana del accidente. Voló a través del mismo tiempo traicionero. Cada vez que pasaba por ese frente frío ese día, el tiempo empeoraba, la congelación era mayor y yo me preocupaba más. Frederick le pidió a su capitán que pasara una advertencia sobre el tiempo para que otros pilotos estuvieran alerta del peligro. Averigüé un poco después que mi capitán nunca envió las advertencias y los pilotos no supieron sobre la congelación que había ese día. No hay nada que pueda compararse con lo mal que me sentí en ese momento. Greg Feit sabe que los controladores pusieron varios aviones en espera cerca de Chicago. Pero todos aterrizaron bien después de salir de la espera. Esto significa que la controladora no puso en peligro el vuelo 4184. Actuó correctamente dada la información que tenía sobre el tiempo.
Uno de los problemas con el control de tráfico aéreo es que los controladores no pueden observar su pantalla de radar e identificar las áreas de precipitación o las condiciones de congelación prontamente. Los directores no saben que un avión está en condiciones de congelación a menos que el piloto les proporcione un informe. Así que si la tripulación, en este caso la del 4184, no le suministra esa información al controlador, este no podrá saber que un evento de congelación está ocurriendo allí. Fyfe y su equipo se preguntan si la tripulación del vuelo no notó que volaba en condiciones de congelación. La grabadora de voz de la cabina del piloto proporciona la respuesta. ¿Les traigo algo? Yo estoy bien. ¡Música! Tienes un trabajo fácil. Todo está tranquilo. Hola, amigo. Hola. Estoy ocupado con ellas. ¿Y si nos suben 15 o...? A primera vista, el comportamiento de la tripulación parece impropio e indisciplinado. El primer oficial escuchaba un poco de música. Supimos que hubo muchas cosas no relacionadas con la aviación. Uno de los elementos más polémicos fue cómo afectó eso el desempeño de la tripulación y su conocimiento de la situación que empezaba a desarrollarse. Está mejor ahora, alerones en 15. Hay un poco de hielo. Cuando lo saquen de la espera y... Pero 9 minutos antes del accidente, la tripulación notó que el avión estaba recogiendo hielo. Los pilotos debieron saber que volaban a través de un área de congelación. ¿La controladora volvió a decir algo por la radio? Ni una palabra. Luego, 2 minutos antes del accidente, otro comentario llama la atención de los investigadores. Aún hay hielo. Es cierto. La tripulación sabía sobre el hielo. Ahora los investigadores necesitan saber qué hicieron al respecto. El ATR-72 está provisto con sofisticados dispositivos de descongelación. Es importante saber lo que hizo la tripulación con el hielo que se formaba en sus alas. Esta vez, la grabadora de información de vuelo proporciona las respuestas. Casi 17 minutos antes del accidente, algo activa la señal de advertencia principal. Podría indicar un problema en uno de los sistemas del avión. También podría significar que el detector electrónico de congelación está detectando la presencia de hielo. La grabadora de información de vuelo les muestra a los investigadores que en respuesta a la alarma, el capitán Aguiar puso al máximo el sistema de descongelación del avión. Charlie Pereira, de la Junta de Transporte, examina el desempeño del ATR-72. El sistema de advertencia de congelación funcionó. Ellos lo escucharon, activaron los sistemas de protección. En el momento del accidente, los sistemas de descongelación estaban encendidos. La grabadora de información de vuelo muestra que después de activar el sistema de descongelación, el capitán Aguiar movió ligeramente el acelerador, aumentando la velocidad del avión. Esto aumentó la velocidad del aire que pasaba sobre las alas del avión, haciendo que el hielo no pudiera mantenerse allí. Los pilotos hicieron todo lo que pudieron para lidiar con la formación de hielo en el avión. Pero, ¿los sistemas de descongelación funcionaban? Los restos destrozados de ese sistema de descongelación son ahora el punto central de la investigación. El avión fue diseñado en Francia por un grupo de compañías francesas e italianas. El sistema de descongelación era parte de ese diseño. Los componentes fueron hechos por pequeños fabricantes franceses localizados en zonas rurales y después fueron ensamblados en Toulouse directamente. Swain llega a Francia con partes del sistema de descongelación. Son piezas del vuelo 4184.
El componente principal del sistema de descongelación tal vez no sea la cajuela de caucho negro que se ve en el avión, sino el contador que está dentro del mismo, o contadores en las válvulas que controlan esas cajuelas. La fuerza del impacto dejó señales reveladoras llamadas marcas índice. Muestran la posición de las válvulas en el momento del impacto. Swain las compara con los cianotipos originales. ¿Hay algo anormal? El viaje a Francia llevó a otro callejón sin salida. No había ninguna falla en el sistema de descongelación del avión. Muchas gracias. Los investigadores están confundidos. Hay un poco de hielo. Si la tripulación sabía que había hielo en las alas y el sistema de descongelación funcionaba, ¿por qué chocó el avión? Otros pilotos creen saber la respuesta y deciden hablar. Su decisión cambiará dramáticamente el curso de esta investigación. 3 semanas después del accidente cerca a Rose Lawn, Indiana, el piloto de American Eagle, Steve Frederick, distribuye una advertencia. Dice que la flota de ATR-72 operada por American Eagle es peligrosa en condiciones de congelación. Afirma que los pilotos de American Eagle hablaron con la aerolínea y los reguladores para que hicieran algo al respecto, pero no lograron nada. Elaboré y distribuí un folleto en el aeropuerto O'Hare de Chicago que advertía a las personas sobre los problemas con el avión ATR. Esto creó conciencia en el público para lograr que se hiciera algo porque no estaba pasando nada. Steve Frederick tiene más que un interés profesional en el accidente del vuelo 4184. El copiloto Jeff Gagliano era un buen amigo suyo. Se graduaron juntos de la escuela de aviación. La muerte de Gagliano lo impactó mucho. En una ocasión comentó que tal vez terminaría muriendo debido al hielo en un ATR, y fue terriblemente profético. Un mes después del accidente, la frustración de los pilotos sobre la aeronavegabilidad del ATR explota. Una docena de pilotos se niega a volar, aludiendo riesgo por el mal tiempo. La aerolínea se ve obligada a cancelar los vuelos, y entonces Steve Frederick va un paso más allá. Expresa sus preocupaciones en un programa matutino de la red americana. Nos dijeron que esta aeronave te mataría si volabas demasiado lento en el hielo. El avión tenía una mala tendencia a salirse de control. Cuando regresé a volar después de mi aparición en Buenos Días América, me suspendieron temporalmente sin paga. La protesta pública lleva a los investigadores a preguntarse si el ATR-72 es vulnerable al hielo. Gracias. El investigador Charlie Pereira visita al fabricante francés del ATR, Aerospatiale, para conocer la historia del avión. Emprendimos un esfuerzo investigativo para identificar todos los incidentes anteriores del control del ATR-42 y 72. Encuentra un patrón inquietante. Y se encontró que antes del caso de Rose Lawn, ya existían 5 hechos similares. Uno de esos incidentes tuvo lugar en diciembre de 1988 en Mossin, Wisconsin. Un ATR-42 de American Eagle se preparaba para aterrizar en condiciones heladas en el aeropuerto de Wisconsin. El avión se acercaba en condiciones severas de congelación, descritas como llovizna y lluvia congelantes. El capitán Mike Bodak era el piloto ese día. Estábamos en las últimas 2 etapas del viaje antes de llegar a nuestro destino. Hacíamos el descenso. Todo se desarrollaba normalmente. Hielo negativo, solo humedad. Informaré a torre de control que entramos. Escuché en la cola un ruido. Cada vez era más fuerte. No sabíamos qué ocurría. Al principio creí que se había salido el aspa de una hélice.
Parecía como si el timón no estuviera conectado a nada. El avión pierde velocidad. Sus alas no pueden generar suficiente elevación para mantenerlo en el aire. Cuando vi que no pude recuperar el avión, subí las palancas de potencia. Los motores intentaban funcionar. Y en este punto logré recuperarlo. Hice un movimiento hacia adelante para intentar romper la pérdida de velocidad, pero seguía cayendo y no pude recuperar el avión. Y mi primer oficial dijo: ¡propulsores! Yo dije revoluciones al máximo y pasé los propulsores de 86 a 100%. E instantáneamente recuperamos la velocidad. El avión estaba a menos de 360 metros de altura. El capitán Bodak aprendió una lección de calma sobre el ATR. No hubo ninguna advertencia. El avión perdió velocidad de repente. Los aviones advierten sobre esta situación, pero en ese caso no sucedió. Cuando me di cuenta solo dije: perdimos velocidad. Pero otros pilotos no corrieron la misma suerte. Un ATR-42 operado por una aerolínea italiana volaba sobre los Alpes rumbo a Alemania en octubre de 1987. El avión perdió el control y chocó en las montañas, matando a las 37 personas a bordo. El hielo fue el factor principal, pero el informe final condenó a los procedimientos del piloto. Para los investigadores es muy importante revisar la información histórica de cualquier avión. Hay que buscar tendencias. En sus estudios, ¿descubrió alguna falla en el diseño del ala? Charlie Pereira quiere saber si los ingenieros que construyeron el avión pueden explicar por qué un ATR-72 se saldría de control así nomás. Para sorpresa suya, averigua que ellos sabían que era susceptible al hielo. Ya vieron la información de vuelo del accidente, dónde se formó el hielo para causarlo. Cuando le pregunté a uno de sus más antiguos expertos en aerodinámica, quien no hablaba inglés, pensó que la formación y localización de una acumulación de hielo pudo causar el comportamiento que vimos en la grabadora de vuelo del avión de Roslin. Dibujó en la sección de la superficie de sustentación una pequeña forma detrás de las cajuelas de descongelación y dijo: esto fue. Y la traducción fue: esto causó el problema. Detrás de la cajuela. El investigador Charlie Pereira está empezando a entender cómo el hielo puede afectar las alas del avión de fabricación francesa. Si el hielo se formó detrás de la cajuela, la tripulación no tendría manera de quitarlo. Aún hay hielo. E incluso una cantidad pequeña de hielo puede tener un efecto devastador en un avión. El hielo puede quebrar el movimiento fluido del aire sobre el ala. Pero ¿cómo podría formarse tanto hielo detrás de la cajuela? Los investigadores acuden a la doctora Marcia Politovic en busca de ayuda. La Junta de Transporte nos llamó para analizar las condiciones del tiempo. Su investigación muestra que los pilotos del vuelo 4184 se encontraron con algo de lo que no tenían la más mínima idea. Algo aún más peligroso que el hielo común. Basados en el análisis del tiempo, nos pareció que el tipo de congelación con la que el avión se encontró vino de gotas grandes extrafrías, aunque cuando hablamos de grande nos referimos al tamaño de un cabello humano. Las gotas grandes extrafrías son unas 100 veces más pequeñas que una gota de lluvia. Se forman dentro de las nubes de tormenta cuando la temperatura está cerca de la congelación. Pero las gotas no se congelan hasta que entran en contacto con algo sólido, como el ala de un avión. Las condiciones ese día eran ideales para la formación de estas diminutas gotas heladas. Teníamos todas las pistas que necesitábamos. Una nube cálida arriba, unos 8 a 12 grados centígrados bajo cero. Teníamos formación de llovizna cerca de la parte superior, creada por algún viento cerca de la nube. Y poco hielo en esta, por lo que apreciamos. En cada vuelta de su patrón de espera, el vuelo 4184 voló a través de capas de nube que escondían un elemento pequeño pero letal. Estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada.
Los investigadores averiguan que las gotas grandes extrafrías tienen una forma distintiva de acumularse en un ala de avión. El hielo común se acumula en el borde conductor del ala, donde las cajuelas de descongelación pueden librarse de él fácilmente. Pero las gotas grandes extrafrías actúan diferente. Estas gotas golpean el ala y se deslizan antes de congelarse. Esto forma un borde detrás de las cajuelas fuera del alcance del sistema de descongelación. En el vuelo 4184, en lugar de que las gotas de agua se congelaran en la superficie protegida de la cajuela de descongelación, corrieron detrás de esta y se congelaron en la superficie de metal. Los pilotos no pueden tener una buena visión de las alas desde la cabina del piloto. No tenían la menor idea del peligro que se avecinaba. Los pilotos, al mirar fuera de su ventana lateral, verían la parte exterior del ala y no la parte superior, donde se estaba empezando a formar este borde de hielo. Para Greg Feith, la investigación está tomando forma. Sus investigadores creen saber por qué chocó el vuelo 4184, pero no pueden demostrarlo. Para empeorar las cosas, el fabricante del avión sugiere que el accidente de Rose Lawn no fue causado por una formación de hielo, sino por un mal pilotaje. La Junta de Transporte Aéreo creía que era un problema del avión y el fabricante francés creía que era del piloto y no de su producto en particular. Feith quiere saber si en el pasado los aviones ATR han tenido problemas con el hielo. Encuentra similitudes inquietantes entre algunos incidentes que datan de décadas. Usando información de las grabadoras de vuelo, los investigadores analizan los movimientos del alerón del vuelo 4184 y los comparan con los de otros accidentes. Descubren que en todos esos vuelos el alerón se desvió exactamente de la misma manera. No hay participación de los pilotos. Supimos que todos estos alerones estaban diseñados para ser movidos no por el piloto, sino por la corriente de aire interrumpida creada por el evento de congelación que el avión había encontrado. La física de la formación de hielo explica por qué la columna de control en el vuelo 4184 se inclinó a la derecha. La turbulencia de aire en el ala era tan fuerte que levantó el alerón, haciendo que el avión rodara. Como el alerón está unido a la columna de control por un cable, hizo girar la palanca hacia la derecha. La fuerza de la turbulencia ejercida sobre el alerón era tan grande que ni siquiera dos pilotos intentando maniobrar el timón pudieron retraer el alerón. Las fuerzas fueron determinadas en unos 500 kilos. Para el piloto era como intentar ir contra todo este peso de fuerza aerodinámica. Peor aún, la palanca de control del ATR no tiene servodirección, así que esas fuerzas son transmitidas directamente a los pilotos. Los pilotos no podían luchar contra el aire que empujaba el alerón. Para el investigador en jefe Greg Feith, estas gotas de agua extrafrías que dejaron un borde de hielo en las alas son ahora las principales sospechosas. Pero ¿cómo demostrarlo? Empezaba el análisis real porque teníamos que entender qué estaba pasando en el vuelo con el avión. Teníamos buena información de la grabadora de vuelo, pero solo nos decía lo que pasó y no por qué. Teníamos que descifrar este evento de congelación como fuera. En el momento del accidente, la NASA apenas empezaba a estudiar el efecto de las gotas grandes extrafrías en los aviones. Los investigadores acuden primero a la NASA en busca de ayuda. Juntos emprenden un osado experimento. Usan un avión cisterna de la Fuerza Aérea Norteamericana para crear una nube de gotas de agua extrafrías. Una TR-72 vuela detrás del avión cisterna. El tinte amarillo en el agua les muestra a los investigadores cómo las gotas cubren el avión. La prueba debe resolver el último misterio.
¿Cómo hizo el hielo para que el vuelo 4184 se saliera completamente de control? Uno de los propósitos principales de volar el ATR-72 detrás del avión cisterna era entender cómo se acumuló el hielo en el avión. Pero aún más importante, el efecto de este en las configuraciones variables del avión, en las superficies de control del vuelo, en los alerones. Los investigadores hacen un asombroso descubrimiento. Una acción aparentemente inofensiva para dar comodidad en el avión pudo llevar al desastre. ¿Les traigo algo? Yo estoy bien. Mientras el vuelo 4184 de American Eagle está en espera, el capitán Orlando Aguiar nota que la nariz está muy elevada. Esta cosa tiene un ángulo muy empinado en los giros. El capitán Aguiar sabe que el ángulo alto de la nariz del avión producía una inclinación incómoda en la cabina de pasajeros. ¿Ponemos los alerones a 15? Bajar a la nariz. Extender los alerones tendría el efecto de bajar la nariz del avión, haciendo más confortable el viaje. Imagino que Sandy está sorprendida. Cuando los investigadores reprodujeron esta maniobra, descubrieron que ejercía un efecto dramático donde se formaba el borde de hielo en el ala del avión. Los alerones empeoraron el problema de la congelación. Exponer más superficie superior del ala a las gotas de agua que venían es una de las razones por las que tenemos el borde de hielo donde lo tenemos por la configuración 15 en los alerones. Está mejor ahora, alerones en 15. Sí. La tripulación del vuelo 4184 no sabe que un borde de hielo de más de 1 centímetro de alto se formó en la superficie de sus alas. Vuelo Eagle 184, descienda y mantenga 2500. Descendiendo a 2500, Eagle 184. La formación de hielo no tiene efecto en el vuelo hasta que el primer oficial Gagliano empieza su descenso a 2500 metros. Sabía que pasaría eso. El descenso aumenta la velocidad aerodinámica del avión. Esto activa una advertencia de la computadora de vuelo. Le dice a la tripulación que está volando demasiado rápido con los alerones extendidos. Intenté mantenerlo a 180. Gagliano retrae los alerones. Pero el gesto rutinario tiene un efecto dramático en la aerodinámica del avión. Cuando retrajeron los alerones y empezaron su descenso a 2500 metros, el avión aló hacia atrás, elevando la nariz. La corriente de aire sobre el ala llena de hielo se quebró cuando la nariz se elevó. Eso creó la turbulencia que empujó los alerones, haciendo girar el avión. El avión perdió velocidad y dio volteretas en el cielo. ¡Rayos! Si esta tripulación hubiese tenido de 800 a 1000 metros más de altitud, posiblemente habría podido salvar el avión antes de impactar contra el suelo. La Junta de Transporte Aéreo descubrió una falla mortal en un avión popular. Existe una creciente preocupación de que a menos que se haga algo, este tipo de accidentes sucederá de nuevo. Los investigadores concluyen que los problemas con el diseño del ala del ATR lo hacían vulnerable a esta amenaza. La agencia que regula la aviación americana toma medidas drásticas. Esta tarde emitiremos una restricción aérea que impedirá la operación de estos aviones en condiciones conocidas de congelación. La Agencia Federal de Aviación actúa rápidamente para prohibir que todos los modelos de este avión vuelen en condiciones de congelación. Esto origina un caos en las aerolíneas regionales como la American Eagle. La preocupación del público por la seguridad de los aviones ATR crece como consecuencia del accidente en Rose Lawn. El cargo más polémico fue que la Agencia Federal de Aviación había confiado en las autoridades francesas para aprobar y certificar el avión y luego aprobó los resultados. El ATR-72 nunca fue probado realmente por la Agencia Federal de Aviación en diseño y forma, como si fuera fabricado aquí.
El fabricante francés del avión propone solucionar el problema haciendo más amplias las cajuelas de descongelación para que cubran una parte más grande del ala. La compañía también reescribe los procedimientos de operación, prohibiéndoles a los pilotos usar los alerones o volar con piloto automático en condiciones de congelación. En respuesta, la Agencia Federal de Aviación emite una enmienda a su directriz reciente retirando las restricciones de operación del ATR. La mayoría de aerolíneas deciden no arriesgarse. Mudan sus ATR al sur, donde su clima más cálido reduciría el riesgo de hielo. El accidente en Rose Lawn desató una oleada de nuevas investigaciones en la formación de hielo en los aviones y las condiciones que la producen. Hay mucha información del tiempo disponible. Satélites, radares, puestos de observación y cada vez es mayor la recolección de información. Se están desarrollando nuevas técnicas para prever el tiempo y mostrarle a los pilotos dónde habrá congelación para ayudarlos a evitarla. Estamos trabajando en la manera de hacerlo para las personas que lo necesitan, despachadores y meteorólogos en las aerolíneas y ahora incluso en la propia cabina del piloto. Muchos de esos cambios tomarán tiempo para entrar en efecto. Pilotos como Steve Frederick piensan que ese tiempo costará vidas. El problema que existe es que no hay tecnología disponible hoy para que los pilotos o cualquiera en la Tierra puedan prever o pronosticar con precisión dónde ocurrirán estas condiciones de mucho hielo. Una vez que estos aviones sean expuestos al hielo, será demasiado tarde porque estos no son pilotos de aerolíneas, son pilotos de prueba y ese avión puede caer con todo y pasajeros sin ninguna advertencia en un abrir y cerrar de ojos. Tabú Latinoamérica, nuevo episodio, estreno, próximo domingo a las 10, solo en Nat Geo.